aclaren y cuando ya suban la tarea, pues ya la idea es que tengan todos sus puntos, la verdad. ¿De acuerdo? Sí, química. Y en el caso de la biometría hemática, no vi una columna de si es normal o anormal. Entonces, Ok. nosotros se lo ponemos. Sí, por favor, de todas maneras, mira, la verdad que yo, como les dije, me apuré muchísimo para poder dejarles la carpeta lista antes de irme, pero sí, a lo mejor se me habrá pasado alguna, ¿no? Pero sí, pueden anotar en un ladito, qué resultado normal tienen, porque en algunos creo que les puse unos espacios para que ustedes se completen, ¿verdad? Sí, 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 solamente en las biometrías hemáticas no. Ok, no seas marido, lo pueden poner. Si me da tiempo, que no creo, porque tengo que calificar un montón de cosas. Y fíjense que el laboratorio ya va a abrir, entonces he estado todas las mañanas en la facultad viendo todos los pendientes. Entonces, si lo pueden poner a un ladito, inclusive hacer ustedes una pequeña columna que diga anormal o normal, como están los ejemplos de las otras hojas, sería ideal, por favor. Y sí me gustaría de verdad para ayudarles que cuando menos traten de hacer uno por equipo para que lo revisemos aquí la siguiente sesión, que no tenemos tema, porque pues la idea era revisar estos resultados. De hecho, la entrega del ADA debía habérselas puesto antes del examen, pero bueno, por eso les doy chance de que lo revisemos y ustedes ya sobre lo que chequemos ya puedan hacer el trabajo de una mejor manera y tener todos los puntos que se dan en esta ADA. ¿De acuerdo? Sí, química. Y cualquier duda, jóvenes, señorita, está mi teléfono, me pueden mandar mensaje a la hora que sea. Bueno, no tampoco a la hora que sea, pero sí hasta las 9 de la noche sería ideal cualquier duda que tengan. Ok, bueno, vamos a pasar lista entonces, por favor. Vamos a encender nuestras camaritas si son tan amables. Vamos a revisar el cuestionario número 8, que es de febriles y coproanálisis, antes de pasar la presentación que les he preparado, ¿no? A ver, Aguilar Cantún. Presente. Hola, Paul. Hola. Mira. Hola, Pau. Alonso Sabido, Mari Carmen. Presente. Hola, buenas tardes. Carmen Ayala Ruano. Presente. Hola, Isabel, buenas tardes. Calderón Domínguez. Presente, buenas tardes. Hola, Jesús, buenas tardes, bienvenido. Carrillo va, Augusto. Castillo Nal, Irving. Presente, química. Hola, Irving, buenas tardes, bienvenido. Castillo Sarabia, Carlos. Presente, Hola, buenas Carlos. tardes. Buenas tardes. Cetina Rosado, Juan Emiliano. Presente, buenas tardes. Hola, Juan, buenas tardes. China Angulo, José Miguel. Presente, buenas tardes. Hola, José Miguel, buenas tardes. Fernández Balán, María Fernanda. Presente. Buenas tardes. Hola, María Fernanda, buenas tardes. Flores Melgarejo, Carlos. Presente, buenas tardes, química. Hola, Carlos, buenas tardes. Góngora Chan. Presente. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Silvia. Hola, buenas tardes. González Cámara, Nelson. Muy buenas tardes, química, presente. Hola, Nelson, buenas tardes. Hernández Méndez. Presente, química, buenas tardes. Buenas tardes, hola. Bienvenido, Gustavo. Juárez Uscanga. Maza Ramallo. Presente, química, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ornelas Martínez. Presente, química. Buenas tardes. Hola, Saray, buenas tardes. Pech Casanova. Presente, química, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido, Alan. Peraza Torres. Presente, química, buenas tardes. Hola, Aaron, buenas tardes. Bienvenido. Rejón Salazar. Presente.
Hola Diana, buenas tardes. Salazar más. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sánchez Gutiérrez. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. José Sierra Pech. Presente, buenas tardes. Hola Julie, buenas tardes, bienvenida. Suárez Cruz. Presente, buenas tardes. Hola Daniela, buenas tardes. Rodríguez Chan, Eduardo. Presente química, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Eduardo. Juárez Uscanga está aquí. Y Carrillo va. ¿No están? Maestra, Augusto me dijo que no tenía internet. Ok. Ok, perfecto. Gracias. Muy bien, entonces vamos a revisar, por favor, el cuestionario número 8, que es de febriles y de coproanálisis. Vamos a empezar con el equipo 1, la pregunta 1, por favor. A ver, Jesús Calderón, si es tan amable de leernos pregunta y respuesta. Sí, un momento. Gracias. La 1, ¿verdad? La 1, por favor. Dice, ¿en qué se basa la prueba de reacciones febriles? ¿Tipo de reacción y las diferentes determinaciones que analiza? Las reacciones febriles son aquellas pruebas cuya función es detectar anticuerpos en el suero del paciente contra bacterias como la salmonela, la brucela y la rickettsia. Para llevar a cabo esas pruebas en una muestra de suero del paciente enfermo, se añaden antígenos específicos del agente causal a investigar. Si el paciente ha estado expuesto a dicho agente causal, los anticuerpos presentes en su sangre reaccionarán con los anticuerpos produciendo aglutinación y por tanto una prueba positiva. De lo contrario, el resultado es negativo. Las pruebas que pueden diagnosticarse mediante las reacciones febriles incluyen fiebre tifoidea, fiebre paratifoidea, brucelosis y rickettsiosis. Excelente, muy bien la respuesta. Es una reacción de aglutinación, es una prueba indirecta del agente infeccioso. ¿Por qué indirecta? Porque vamos a analizar los anticuerpos que se han producido cuando ha estado expuesto el organismo ante este agente infeccioso. ¿De acuerdo? Si fuera una prueba directa, entonces analizaríamos directamente a la parte antigénica del agente infeccioso. ¿Ok? Muy bien, muchas gracias. Vamos con el equipo 2 y la pregunta y respuesta 2. José Chin Angulo. Sí, voy química. Muy bien. ¿Qué bacterias se detectan en las reacciones febriles? Pusimos salmonella, brucela y rickettsias. Sí, esas son las tres, la salmonela, pues con sus variantes, ¿verdad? Creo que hay Sí. otras, no solo hay una salmonela, son otras variantes, y son las tres principales bacterias que se determinan en esta prueba. Esta prueba de reacciones febriles, pues es una prueba que tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Sus ventajas es que la mayoría de los laboratorios la tienen, no es una prueba cara y es una prueba realmente rápida, o sea, te pueden tomar la muestra en la mañana y el resultado está en la tarde. Muchas veces la interpretación es lo que a veces no es correcto, porque cuando da positivo, y eso lo vamos a ver más adelante, se hace una serie de diluciones para ver hasta qué punto es positiva esta reacción de aglutinación. En el momento que deja de ser positiva es cuando se reporta con el resultado anterior. Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Entonces, a veces, cuando el organismo está expuesto, los anticuerpos están presentes. Y cuando la reacción es reciente, pues el título es más alto. Pero a veces los anticuerpos siempre quedan latentes en nuestro organismo, de tal manera que cuando ingresa otra vez el agente infeccioso, los pueda reconocer. Y esa titulación positiva de anticuerpos, a veces los médicos, cuando tienen un título, lo vamos a ver un poquito más adelante, que son de 20, 40, 80, 160,
Desde que da positivo, porque se puede decir que esas lecturas son positivas, se les da tratamiento, pero muchas veces la sintomatología o la historia clínica no coinciden, o no hay fiebre, no hay diarrea, no hay dolor de cabeza, y esos títulos están positivos porque el organismo ha estado expuesto en etapas anteriores o tiempo atrás ante este agente infeccioso. Por eso les digo, es un poco, la interpretación a veces es un poco tediosa. Hay una prueba que se llama la PCR infecciosa ultrasensible, que es más específica para este tipo de agentes infecciosos, pero no todos los laboratorios la tienen y es una prueba pues relativamente más cara, quizá el doble o el triple del costo de esas reacciones febriles, ¿no? Muy bien, muchas gracias. El equipo 2 con José Chin. Vamos con el equipo 3, Nelson González. La pregunta 3 y respuesta 3, que creo que es más o menos similar. Sí, la pregunta 3 dice, ¿cuáles son los parámetros que miden las reacciones febriles? Y bueno, pusimos entre las reacciones febriles se incluyen las siguientes. El parámetro típico OIH para fiebre tifoidea, Brucella abortus para brucelosis, Proteus OX19 para rickettsiosis y paratífico A y B para tifoidea. Exacto, sí, esas son 6 las reacciones son 6 pruebas las que se hacen en estas reacciones febriles. 4 son para salmonela, una para brucela y una para rickettsia. Muy bien, muchas gracias, Nelson. El equipo 4, Alan Pech, si es tan amable, pregunta y respuesta 4. Sí, doctora, ¿se me escucha? Sí. Ok, pregunta número 4. ¿Para qué te puede servir un análisis coproparasitoscópico? Se usa para detectar parásitos intestinales como protozoarios, gusanos, huevos, larvas, quistes o trofozoitos, con fines diagnósticos que ayudan a establecer la etiología de ciertas enfermedades. También para detectar anomalías en las características de la materia fecal, como presencia de moco, sangre, su color, olor y falta de consistencia. Perfecto, perfecto. Esto es muy importante porque no una muestra de heces fecales, y lo vamos a ver en la descripción, no solo nos va a dar un informe o un resultado acerca de la presencia de parásitos o quistes o larvas o los tipos de parásitos que haya, sino que también nos puede dar una idea de cómo está funcionando nuestro aparato digestivo, si hay algún tipo de sangrado interno, ya sea por encima del duodeno, la parte media o alguna hemorroide. Todo esto es la presencia de sangre, es lo que nos va a determinar, y la consistencia de la sangre. Muchas veces la sangre se puede ver a simple vista, pero otras veces no. Sin embargo, todos los estudios de coproanálisis se les hace una prueba de sangre oculta. Dependiendo del resultado, pues allá el paciente, el médico va a estar orientado y de acuerdo a la historia clínica, ¿verdad? Porque no es lo mismo que un niño tenga sangre oculta positiva y es un niño que está en edad de jugar, de agarrar tierra y que puede deberse a una parasitosis, o a un paciente que ha estado ingresado, que ha estado operado del intestino o le han hecho algo y de repente tenga sangre oculta. Entonces allá la situación cambia, el escenario ya cambia, ¿no? Entonces eso es una prueba muy orientativa a esto. Y el color, pues muchas veces puede ser sangre roja, puede ser sangre negra, o sea, negra, evacuación rojiza, y dependiendo del color, entonces ya vamos a saber de dónde viene o dónde está el sangrado. Si la sangre negra o la evacuación negra, perdón, es sugestiva, se le denomina melena, que es el nombre con el que se le conoce. Muchas veces esto es porque ya la sangre ha estado en contacto con el ácido clorhídrico. Entonces da una reacción que se convierte en un color negro en las heces fecales. Y esto es sinónimo de atención inmediata. Muchas veces se tiene que hacer una endoscopía, se tienen que hacer estudios a ver de dónde viene el sangrado. A veces es una úlcera sangrante que ocasiona este trastorno, esta molestia. Entonces, la sangre oculta es una prueba muy, muy importante en estas heces fecales. También hay otros parámetros que no se mencionan, y de hecho creo que hasta no los menciono en la presentación, creo que se me pasó, pero la presencia de
de leucocitos es un dato muy importante. A los niños muchas veces se les pide citología de moco fecal para ver el proceso infeccioso, si es proceso infeccioso, si es por algún problema bacteriano, algún problema de parasitosis. Y también no solo son parásitos lo que podemos encontrar en las heces fecales, también podemos encontrar bacterias. Y para esto es otro tipo de estudio que se los voy a presentar al ratito. Muy bien, muchísimas gracias por la respuesta. Vamos con las 5 y José Sánchez. Pregunta y respuesta 5, por favor. Dice, menciona 3 parásitos más comunes en nuestro medio, Yucatán. Nosotros pusimos amoebiasis intestinal, que es por la entamoeba extólica, con 1.880 casos acumulados en Yucatán hasta la semana 40, según el boletín epidemiológico. Pusimos también ascariasis, que es por ascariasis lumbricoides, con 1.453 casos. Y enterobiesis por Enterobius vermicularis, con 431 casos. Perfecto. Estos son 3 de los principales parásitos y yo le agregaría uno más que es la giardia, que también da mucha molestia, sobre todo cuando uno termina de comer, enseguida sientes como que esa molestia estomacal y de repente tu abdomen lo sientes distendido, lo sientes como inflamado. Esa es una característica de esta giardia. Perfecto, pues muchísimas gracias. Muy interesantes sus respuestas, perfectas diría yo que todas. Vamos entonces a presentarles esta sesión con este trabajo, esta presentación en PowerPoint que les hice. Recuerden, por favor, no les veo, pero me pueden interrumpir en el momento que sea necesario. ¿Alguien inició la grabación? Perdonen, siempre se me olvida. Sí, doctora. Ya. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Daniela, perfecto, no te preocupes. Ya vi tu mensajito. Bueno, ustedes me dicen si se ve la presentación, ¿vale? Miren, quise entrar y quise empezar un poquito con el entorno de lo que viene siendo las enfermedades infecciosas, los agentes infecciosos, para estar en el contexto. Hay una parte que no está en el temario, no está en la planeación didáctica, pero sí quise compartírselas para que ustedes sepan que no solo el copro y las reacciones febriles pueden dar un poco de información de los agentes infecciosos. ¿De acuerdo? Ya se ve, ¿verdad? Vamos a hablar entonces hasta antes de esta presentación, lo que habíamos visto, lo que hemos visto en las sesiones es esas pruebas que nos ayudan a ver, a diagnosticar o a determinar cómo está funcionando nuestro organismo. Hablamos de la glucosa como del metabolismo de carbohidratos, colesterol, triglicéridos como el metabolismo de lípidos, las pruebas para ver el funcionamiento del hígado, las pruebas para ver la filtración glomerular, y hasta ahorita todo se refiere a funciones metabólicas. Sin embargo, también nuestro organismo reacciona cuando algún agente externo, un agente infeccioso, ingresa a nuestro organismo, de la manera que sea, ya sea por piel, por mucosa, ¿ok? Y nuestro organismo reacciona ante estos agentes infecciosos y nos da ciertos datos clínicos que hay que tomar en cuenta. Para esto, el laboratorio tiene también pruebas que ayudan a determinar e identificar este agente infeccioso que nos está causando trastornos en nuestro organismo. ¿Ok? Vamos a ver entonces un poquito de las enfermedades infecciosas y parasitarias que son causadas por estos agentes patógenos biológicos. Una enfermedad infecciosa es aquella que ha sido provocada por un microorganismo, en especial cuando se trate de bacterias, hongos, virus o priones. En el caso de los agentes vivos patógenos como los protozoarios o parazos, etcétera, cuando ellos ingresan a nuestro organismo se le denomina infestación. ¿De acuerdo? Todos tienen una evolución y síntomas diferentes, estas enfermedades infecciosas, de acuerdo al agente infeccioso del que estemos hablando. Sin embargo, para esto existe 3 fases de la infección, que es el periodo de incubación, que se refiere al tiempo entre la entrada del microorganismo y los primeros síntomas de esta
vaya, de esta infección o de este organismo, ¿qué es lo que nos está ocasionando? Se le denomina periodo de ventana al tiempo entre la infección y la producción de anticuerpos. Acuérdense que ahorita con este tema tan de hoy como es el COVID, que siempre cuando uno dice, es que estuve en contacto con una persona que resultó ser positiva y te dicen, tienes que esperar tantos días para ver si presentas los síntomas. Esto se le llama a este periodo de incubación. Cuando el organismo entra en nuestro cuerpo, hay un periodo en el que ya luego empiezan a manifestarse los primeros síntomas. Luego está la etapa de desarrollo, la fase de desarrollo, que es el tiempo en el que la enfermedad avanza con sus síntomas característicos. ¿De acuerdo? Y luego ya el periodo de convalecencia, que cuando ya se superó la enfermedad, pero nuestro organismo todavía está recuperándose hasta llegar al 100%. Estas son las tres principales fases de las infecciones. Y también vamos a ver un poquito acerca de cómo estas infecciones llegan a nosotros, cómo se transmiten o cómo nos contagiamos. Existe el contagio directo, que es por estar en contacto con el enfermo o el portador, y el contacto indirecto, que es a través de objetos personales, medio ambiente o algunos organismos también llamados vectores. Por ejemplo, esta enfermedad de la riqueza, ¿no?, que se transmite, creo que por la garrapata. La garrapata sería un vector, y aquí es una imagen de los diferentes vectores que pueden existir. El contacto o el contagio directo, en el contagio directo, los portadores pueden o no presentar la enfermedad, pero el germen se aloja en él. Es como en el mismo caso del COVID, ¿no? De repente eres positivo, pero tú no presentas ningún síntoma, no tienes nada, pero lo tienes y puedes contagiar. Pueden ser sanos si no presentan la enfermedad, o convalecientes que ya superaron la enfermedad, pero aún tienen el germen consigo mismo. ¿De acuerdo? Y las enfermedades infecciosas pueden ser transmisibles o no transmisibles. Transmisibles si se transmiten de una manera directa, el individuo infectado a través del piel o mucosas, y de manera indirecta cuando la persona contamine el aire con su respiración, con objeto inanimado o con algún tipo de alimento. Son los dos tipos de transmisión. Y las no transmisibles, pues cuando no contagia al individuo. Se necesita que tengan algunas circunstancias muy específicas para que pueda ser contagiado. Los agentes infecciosos que causan estas enfermedades pueden ser, pues, variados. Pueden ser las enfermedades priónicas, que son causadas por partículas infecciosas, que es una parte de una proteína a la que se le llama priónica. Aquí un ejemplo que menciona la bibliografía es las enfermedades neurológicas transmisibles. También están las enfermedades virales, que estas son transmitidas por los virus, que son partículas acelulares que forman por un ácido nucleico, ya sea el RNA o el DNA, rodeada por una proteína, y tienen la capacidad de autorreplicarse. También existen las enfermedades bacterianas, que son transmitidas por bacterias, que son seres unicelulares. De forma procariota son beneficiosos pero cuando vaya en gran número, pueden volverse patógenas. Recuerden que nosotros en nuestro organismo tenemos una flora bacteriana normal, pero que a veces esta flora, pues algunas circunstancias, por ejemplo, en un paciente inmunodeprimido y todo, pues a veces son condiciones diferentes que pueden propiciar que estas bacterias se vuelvan patógenas. También están las enfermedades fúngicas o por micosis, que son a través de los hongos, y las enfermedades parasitarias, que son las debidas o son cuyos agentes infecciosos pues son los parásitos unicelulares, eucariotas y heterótrofos. Estos son los principales agentes infecciosos que ocasionan estas enfermedades.
Para ello existen pruebas de laboratorio, como les dije, para determinar este tipo de microorganismos que están afectando la salud de nuestro paciente. Y estas pruebas se usan para diagnosticar la infección por medio de técnicas de laboratorio, pero es necesario demostrar de una manera directa o indirecta la presencia de virus, bacterias, hongos, parásitos en los tejidos líquidos o excreciones del hospedador o del paciente. Las pruebas de laboratorio directas o las pruebas directas son técnicas microbiológicas que aquí se refiere a los cultivos, es decir, en estos cultivos se hace una siembra, como nosotros le llamamos, en un medio de cultivo que tiene las condiciones propicias para que la bacteria se desarrolle. O sea, si hay la bacteria, o hay bacterias, se van a desarrollar de una manera. Es así como que le ponemos toda bandeja de plata para que crezca. ¿Okay? Están también las técnicas microscópicas en el caso de las tinciones de Gram. Recuerden que hay bacterias Gram positivas y Gram negativas. Y esta tinción se hace mediante la muestra que sea, se hace un extendido en un portaobjeto y se tiñe con el colorante de Gram o la tinción de Gram y se observa en el microscopio. Y ahorita van a ver cuándo es positivo y cuándo es negativo. Y el método directo también es el coproanálisis, ¿sí? Porque vamos a ver la presencia de larvas, huevecillos, quistes, trofozoitos, según sea, según aplique, a través de la observación microscópica de una pequeña muestra diluida de las heces fecales. Los métodos indirectos, a diferencia de los directos, aquí lo que necesitamos es una muestra de sangre del paciente. Lo que vamos a determinar puede ser las técnicas serológicas de antígenos. ¿Se acuerdan cuando vimos lo de transfusión? Y que para la muestra de sangre o la unidad ya donada se le hacían ciertas pruebas, que son pruebas para ver la presencia de un agente infeccioso. ¿Alguien me puede decir cuáles eran, si lo recuerdan? Mande. Eran las pruebas cruzadas. No, las pruebas cruzadas es para ver la compatibilidad entre el donante y el receptor. Pero a la unidad, cuando ya entró, yo les mencionaba que se le hacían unas pruebas para que esa sangre sea una sangre segura, libre de agentes infecciosos. Y les había mencionado unas cuantas, ¿se acuerdan? Y en algunas se detectaba alguien ya recordaron. Estoy seguro que sí se acuerdan. Creo que había una que era de hepatitis, ¿no? Ándale, la hepatitis B y C. Son, Sí. ajá. VIH creo que también. La del VIH, efectivamente, principalmente. Esas son técnicas serológicas que determinan la presencia antigénica del agente infeccioso. ¿Okay? Y las pruebas serológicas de anticuerpos, como en el caso de las reacciones febriles, lo que vamos a detectar es si el paciente tiene anticuerpos contra este tipo de bacterias. ¿De acuerdo? Hay también reactantes de fase, que son sustancias que se producen cuando hay un agente infeccioso. Para esto, la PCR ultrasensible, la procalcitonina son pruebas específicas que no las vamos a ver aquí porque pertenecen a la unidad 2, pero que estas pruebas pues también son una parte muy segura y muy efectiva para determinar la presencia de los agentes infecciosos. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a ver lo que viene siendo estas pruebas microbiológicas. Esto, como les repito, es de una manera informativa. No sé que no está en la planeación, pero sí me gustaría compartirles esto. Estas pruebas microbiológicas corresponden a lo que son los cultivos. Un cultivo es una prueba para determinar la presencia de bacterias en alguna de las muestras biológicas que se soliciten. ¿De acuerdo? Se empleamos aquí en la imagen, ven estos platos así de color. Estos son los medios de cultivo. Aquí está también en una torre. Hay muchos, hay una gran variedad. Y dependiendo del tipo de cultivo que se solicite, hay medios específicos para trabajar. Y lo que hacemos es hacer una siembra del
de la muestra biológica de una manera que se siembra en pentágono, es decir, primero va grueso, luego se va aislando. No sé si ustedes en algún momento de sus estudio en prepa o en alguna parte de aquí de la carrera han visto algo de microbiología. Lo desconozco, pregunto. ¿Han visto algo? Sí, estamos bien, infectología. Pero bien la parte de cultivos y cómo se hace, ¿no? ¿Verdad? ¿O sí? Vemos una parte de los tipos de cultivos que nos enseñó brevemente el doctor, pero el tema como tal no estaba en la planeación. Ok, muchas gracias. Perfecto. Entonces, bueno, una vez que se hace la siembra de la muestra biológica, la bacteria, si está presente, en 24 horas se va a desarrollar. Se pone a temperatura de 37 grados y se esperan 24 horas. Es decir, nosotros llega la muestra, la sembramos, porque además no puede pasar mucho tiempo entre que llega y se siembra, y se pone a 37 grados y se esperan 24 horas. En 24 horas vamos a ver si hay el desarrollo de esta bacteria. Si hay el desarrollo, entonces se hacen las pruebas bioquímicas. Aquí lo dice. Estas pruebas bioquímicas, que son los tubitos que están aquí en esta gradilla de la imagen, es una serie de varias pruebas lo que van a analizar las características propias de la bacteria. Para ello hay una tabla muy grande y van a determinar si hay movilidad, si hay oxidación, si produce oxidación en el medio, si hay reacción, hay varios parámetros, ¿no? Y dependiendo a esto, estas reacciones van a hacer un cambio en el tubo original. Y esto se va, bueno, sí hay, entonces vas así como que viendo la gráfica hasta lograr identificar la bacteria. Pero para que se haga esto, es lo mismo, se agarra una pequeña muestra de la colonia que ya creció y se hace una dilución y se siembra en todos los tubos de las pruebas bioquímicas. Y se vuelve a poner a 37 grados y se vuelven a esperar 24 horas. Por eso los cultivos tardan de 2 a 3 días. Generalmente cuando es positivo son 3 días. Cuando es negativo, pues sí se entregan a los 2 días, ¿de acuerdo? Muchos médicos también solicitan el antibiograma, pero este antibiograma es una prueba de sensibilidad de la bacteria a ciertos antibióticos. Es decir, y solo se hace en pruebas positivas, en cuando ya creció la bacteria en un medio. Se pone se hace otra vez una siembra de una muestra diluida y se ponen se le llaman sensidiscos, que son aquí están, miren, unos papelitos que contienen el medicamento. Y lo que se va a ver es el crecimiento de la bacteria. Por ejemplo, si ustedes ven, en estos de aquí del centro, no hay ningún halo transparente. Quiere decir que la bacteria, pues el medicamento no le hizo nada. Sin embargo, en este de acá, no sé si lo logran ver, hay un halo transparente. Quiere decir que este medicamento inhibió el desarrollo de la bacteria de una manera bastante fuerte, a diferencia del de aquí arriba, que tiene un pequeño halo en comparación con que este es medianamente sensible. ¿De acuerdo? Entonces, por eso los cultivos tardan tanto tiempo, porque nosotros no podemos acelerar el crecimiento de la bacteria. Sé que existen ya equipos especializados donde uno pone la muestra diluida de la muestra biológica, una pequeña cantidad, y el equipo ya puede leer en tiempo corto la presencia de las bacterias. Pero bueno, estos equipos no se tienen no todos los laboratorios pueden tenerlos. Los diferentes tipos de cultivo, pues como les dije, depende de dónde viene la muestra. Por ejemplo, el urocultivo, pues es una muestra de orina. El coprocultivo es una muestra de heces fecales. Hay exudados faríngeo, nasal, uretral, vaginal. Aquí me faltó poner de oído, de ojo. También hay cultivos de herida o de absceso. Esto se da cuando pues, hay alguna mordedura, sobre todo en los pacientes diabéticos, de repente que tienen una cortada que tarda en cicatrizar y a veces se expone a agentes patógenos y se infecta. Entonces, el médico solicita el estudio de esta herida, ¿no? Y también están los hemocultivos. El urocultivo, pues, es una prueba de examen de
cultivo de orina para ver el crecimiento de alguna germen patógeno en este caso. Un resultado negativo o normal, pues es que no hay desarrollo bacteriano. En la orina no deben de existir bacterias, no hay bacterias. Y un resultado positivo, pues se debe de identificar cuando el crecimiento es arriba de 100,000 colonias. Pero esto es una información general. A ustedes, cuando soliciten el estudio, lo que les va a llegar el resultado es si hay bacterias y cuál es la bacteria. Todo esto que les digo es lo que nosotros los químicos hacemos. En el urocultivo, estas son las principales bacterias que podemos encontrar. ¿De acuerdo? Aquí lo que se tiene que tener mucho cuidado es en las indicaciones que se le debe dar al paciente. Si ustedes como médicos no saben las indicaciones porque realmente pues no les compete, entre comillas, saberla, pero sí cuando vayan a recetar un cultivo, díganle a su paciente que vaya al laboratorio o que se informe cómo llevar o cómo ir para la muestra biológica. El urocultivo tiene que ser un aseo de los genitales y la emisión de medio chorro. Es decir, ni el principio ni el final del chorro de orina se recolecta, solo lo del medio. ¿Okay? Tiene que ser con aseo y los frasquitos pues son los que venden en farmacia de preferencia. Si uno va a hacer o va a llevar su propio frasquito, tiene que hervirlo muy bien, que esté libre de agentes infecciosos para que no haya contaminación en el crecimiento. El coprocultivo es el cultivo de las heces fecales. Aquí las principales bacterias que podemos encontrar son estas: Shigella, Salmonella, Yersinia, Campylobacter, E. coli, pero con este tipo de proteína, Vibrio cholera también. Y aquí es lo que yo les comentaba de cómo se siembra. Primero empezamos con una parte muy gruesa. Ya que de acá se sembró, con el asa una vez esterilizada, agarramos una pequeña porción de aquí y la volvemos a estriar. De tal manera que lo que nosotros hacemos es que si hay la bacteria, logremos que se aísle como está en este segundo, que es la de Salmonella, este puntito. Esta es una colonia. Esta es la que se agarra para hacer las pruebas bioquímicas y para hacer también el antibiograma. ¿Okay? Se agarra una porción de aquí y se agarra otra colonia, que es con lo que se van a hacer. En el caso de que en un medio de cultivo haya más de una colonia, se van a agarrar cada una de las colonias diferentes para hacer las pruebas bioquímicas. A veces en una muestra puede haber más de una bacteria y cada una tiene sus propias características y su identificación. ¿Okay? Y aquí nada más les puse este cuadrito para que vean el síndrome o el sitio anatómico, la gastroenteritis, la enteritis y la disentería, ¿no? Y aquí los rasgos característicos y la etiología característica. ¿De acuerdo? Existen también los cultivos de exudados. Para entender, aquí ya el paciente tiene que acudir al laboratorio para que el químico obtenga la muestra directamente del paciente, a diferencia de orina y copro que pueden llevar su muestra biológica. El exudado es un conjunto de elementos extravasados en el proceso inflamatorio que se depositan en el intersticio de los tejidos o cavidades del organismo. El cultivo de muestra es un cultivo de muestra no recolectada, es decir, nosotros la vamos a tomar con este hisopo. En el faringio lo que principalmente se busca es la presencia de estreptococo y se toma una muestra como está aquí en la primera imagen, ¿no? Con un hisopo se trata de tomar la muestra muy pegada a lo que son las amígdalas y aquí el paciente tiene que acudir al laboratorio sin aseo bucal. Así como se despierta, acude al laboratorio. ¿De acuerdo? En el estudio del exudado uretral, cultivo uretral, se busca la presencia de Neisseria gonorrea o clamidia, principales causantes de la uretritis, y la muestra se toma de la secreción o de las paredes de la uretra. ¿Okay? El examen vaginal se busca la presencia de clamidia, Neisseria gonorrea, E. coli, cándida, tricomona y la muestra se toma directamente de las paredes de la vagina. En este estudio vaginal nosotros hacemos 3 tomas de muestra. Una que es para hacer el frotis, para ver
hacer la tinción de Gram, otra que es para hacer la siembra del cultivo y una tercera muestra para observar se diluye con solución fisiológica para observar la presencia de células leucocitos, lo que se puede apreciar en se le llama sedimento de una toma en fresco. Y también está el cultivo de exudado nasal, que también se le denomina exudado nasofaringeo y se busca la presencia de Bordetella pertussis, que es la bacteria que causa la tosferina, la Neisseria meningitidis, que causa la meningitis, Staphylococcus aureus. Y la toma de muestra es, aquí como lo ven en la imagen de abajo, es totalmente introducir el hisopo lo más profundo que se pueda. La idea es que tope hasta acá. Muchas veces la toman hasta a la mitad. Y esto, pues, estos son los principales exudados, cultivos de exudados que nosotros manejamos. El de oído es muy raro, pero sí lo piden, y el de ojo también. Si ustedes ven, estas tomas generalmente son de secreciones que han causado algún proceso inflamatorio. Los cultivos de heridas o de abscesos, pues como ya les expliqué, ¿no? Se toman directamente de la herida del paciente. Muchas veces, pues son heridas que puede ser por picadura, por mordedura, alguna cirugía que se contamine la herida de la cirugía. Y esto pues ayuda para determinar qué tipo de agente infeccioso es y para poder tratarlo. El hemocultivo, que es otro tipo de prueba de cultivo que ya es propiamente de la sangre, es una toma de muestra normal de toma de sangre. La diferencia es que en lugar de que se deposite en una jeringa, pues se pone directamente a un frasco que contiene el medio enriquecido. Aquí, pues la presencia de bacterias en sangre se denomina bacteremia y la presencia de hongos, fungemia. ¿De acuerdo? Estos, a veces, la mayoría de los cultivos hay presencia o el paciente manifiesta ciertas temperaturas altas, puede ser escalofríos, temperaturas elevadas, ciertos datos clínicos que ustedes deben de tomar muy en cuenta para el momento de hacer esta solicitud de cultivo. ¿De acuerdo? Hasta aquí, esto es para determinar el tipo de bacteria, identificar la bacteria que esté presente en cualquiera de las muestras biológicas anteriormente expuestas. ¿De acuerdo? Un cultivo sirve para identificar la presencia de bacterias. ¿Okay? Existen las técnicas microscópicas, como les decía, que es esta tinción de Gram. Esta es una prueba bastante, rápida, y es una prueba muy orientativa, sobre todo para ver qué tipo de bacteria, a qué tipo de bacterias se está enfrentando uno. Existen dos tipos de bacterias. Estas son las gram positivas y las gram negativas. Aquí lo que se hace es hacer un extendido en un portaobjeto de una pequeña cantidad de muestra biológica que se deja secar, y una vez que esté seca se aplica la tinción. Cuando hay presencia de gram positivas, la coloración va a ser púrpura. Cuando hay presencia de gram negativas, va a ser una tonalidad rosada. ¿De acuerdo? Las infecciones gram positivas pueden ser por Staphylococcus aureus, infecciones de estreptococos y el shock tóxico. Esto no sabemos qué tipo de bacteria es, pero bueno, sabemos que nos estamos enfrentando o a una gram positiva o una gram negativa. Y ya pues el tratamiento pues ya se debe de hacer. A veces en los urocultivos que son tardados, imagínense, yo creo que, bueno, no sé si todos, pero al menos estoy segura que en el grupo de nosotros, de ahorita, de ustedes, cuando menos ha habido algunas personas que han cursado con algún tipo de infección urinaria. Realmente son muy dolorosas, son muy molestas. Entonces imagínense que de repente empiezan con la sintomatología muy intensa y tienen que esperar 3 días para hacer el tratamiento. Muchas veces los médicos lo que hacen es
mandan a hacer el cultivo y les dan un tratamiento inicial. Generalmente puede ser antisépticos urinarios como esta que pinta la coloración, fenaspiridina, o a veces inician un proceso, un antibiótico, y cuando ven el resultado hacen el ajuste del tratamiento. ¿De acuerdo? Porque realmente las infecciones urinarias son muy molestas. ¿Alguna duda hasta aquí? Jóvenes, señoritas. No, química. ¿Quedó clara esta parte? Bueno, más o menos. Ustedes que están viendo infectología, ¿no? Sí, sí. Sí. ¿Quedó claro, señoritas, jóvenes? Gracias, joven. ¿Algún comentario? ¿Alguna sugerencia? Antes de pasar al coproanálisis. Nada. Todo bien, química. Muy bien. Vamos a ver entonces ahora lo que viene siendo el coproanálisis, que es una serie de pruebas que se realizan en una muestra de heces, o sea, de materia fecal, para ayudar a diagnosticar ciertas afecciones que afectan el tubo digestivo. Estas afecciones pueden incluir infección como de parásitos, virus o bacterias, absorción deficiente de nutrientes, cáncer o inclusive sangrado del tubo digestivo. Sabemos que el coproanálisis puede ser o se dividen en tres tipos de análisis propiamente. Como estaba el general de orina, recuerdan que el general de orina era un aspecto físico, el aspecto químico y el aspecto microscópico, pues acá es más o menos lo mismo. El aspecto macroscópico, que es lo que vemos, vamos a ver el color, la consistencia, la forma y muchas veces la presencia de moco o sangre a simple vista. Tenemos las pruebas químicas, que es la determinación de sangre oculta, el pH y la determinación de los azúcares reductores. Estas son las tres pruebas que corresponden a las pruebas químicas. Y el examen microscópico para ver la presencia de parásitos, hongos, bacterias o células. Vamos a empezar con la parte macroscópica que se refiere a la forma y consistencia. Las heces es todo aquello que desechamos después de haber absorbido los nutrientes de los alimentos que hemos ingerido. Por lo tanto, su forma y su consistencia van a depender mucho de nuestra alimentación y estilo de vida. Existe una escala en la que podemos clasificar los distintos tipos de heces y determinar si podemos tener algún tipo de problema del que debamos estar atentos. Esta escala se denomina o se llama la escala de Bristol y fue desarrollada en la Universidad de Bristol y en ella se clasifican las heces de acuerdo a su consistencia, ya su forma. Y aquí está esta escala de Bristol, que dice, por ejemplo, son 7 tipos de formas y consistencia y cada una puede dar un significado sugestivo de las condiciones del paciente. Por ejemplo, el tipo 1, que se dice que son heces separadas, duras y pequeñas, puede ser sugestivo de estreñimiento. El tipo 2, que tienen forma alargada pero tienen bultos, puede ser un ligero estreñimiento. La tipo 3 y la tipo 4 pueden considerarse heces normales. La tipo 5 son blandas y con trozos separados con bordes definidos. Puede ser por falta de fibra en la dieta. Las heces blandas, el tipo 6, y trozos separados con bordes pegados, o sea, nosotros le podemos decir que es semilíquida, puede ser sugestiva de una diarrea ligera. Y en el caso de las heces líquidas, pues es una diarrea importante. Este tipo de resultados o estas observaciones en la hoja de resultados de materia fecal o de coproanálisis van a estar escritas por el químico, van a estar descritas. ¿De acuerdo? También tenemos el color. El color puede dar mucha idea de lo que está ocurriendo en nuestro tracto digestivo. Habla de su composición y en muchos casos una coloración fuera de lo habitual. O sea, lo normal es que sea color marrón o color café, puede deberse a los pigmentos que contienen los alimentos. Un color diferente puede indicar que algo no va del todo bien. El color marrón, que es el color ideal de las heces, pues es que todo va bien. El color verde, la comida ha pasado volando por el tracto intestinal, o sea, ha pasado
rápido, de una manera rápida, no se ha absorbido completamente lo que se requiere. De una coloración amarilla puede existir un problema con la excreción de bilis, puede ser celíaco o sufrir hepatitis, de acuerdo de cualquiera de estas dos sugerencias. Si el color es rojizo, se produce un sangrado en el intestino grueso. Aquí hay que poner un dato, una alerta. Si es de color negro, puede ser causada por exceso de hierro, sobre todo en las personas que toman algunos suplementos de hierro, o presencia de sangre procedente del duodeno, intestino delgado o tubo digestivo. ¿Okay? También se recomienda ir al médico. Y cuando es de una coloración blanca, pues puede deberse a falta de bilis o a una mala absorción de las grasas. Entonces, la coloración tiene mucho que ver y este color también va reportado en la hoja de resultados. Ahora vamos con las pruebas químicas, que es la búsqueda de sangre en las heces fecales. Se denomina sangre oculta, significa que no se puede ver a simple vista. Cuando hay sangre en las heces, es probable que haya algún tipo de sangrado de tubo digestivo. Las causas pueden ser variadas, puede ser por pólipos, por hemorroides, diverticulosis, úlceras o colitis. También puede ser por cáncer colorectal. Esta prueba de sangre se determina a todas las pruebas de coproanálisis, porque antes se pedía, pero nosotros en el laboratorio es parte del análisis de las muestras de heces fecales. ¿Ok? El pH es otra prueba que se hace. Aquí sí la solicitan y generalmente esta prueba de pH va acompañada de los azúcares reductores. De hecho, la prueba se denomina pH y azúcares reductores y generalmente se pide a los infantes, a los niños pequeños, ¿no? Es importante completar este pH, pues da una orientación de cómo va el pH de las heces fecales de acuerdo muchas veces a cómo nos estemos alimentando. Una reacción ácida se refiere a trastornos digestivos por exceso de fermentación o por exceso de ácidos grasos. Sí, aquí vemos que es un exceso en el consumo de carbohidratos, disminución de la absorción de azúcares, una infección bacteriana también podría ser. Y una reacción alcalina, o sea, arriba de 7, trastornos digestivos con aumento del amoníaco producido por la flora de putrefacción. Es un exceso de consumo de proteínas, disminución en la absorción de grasas, disminución en la cantidad de bilis, aumento en la putrefacción, infección de tipo viral. El pH ideal o el pH normal de las heces fecales va entre 6.5 a 7, tirando o siendo más cercano a un pH neutro. ¿De acuerdo? Y aquí la otra prueba química son los azúcares reductores que existen en la materia fecal. Reducen el sulfato cúprico del reactivo de la solución de Benedict a un óxido rojo que es insoluble. Es decir, tenemos este reactivo que es inicial y en presencia, cuando se le pone o entra en contacto con la materia fecal diluida, tiende a dar un viraje de color de acuerdo a la concentración de azúcares reductores presentes. Esto es más o menos como las tiras reactivas de orina. Es una apreciación por el cambio de color. Y esta gama de colores se encuentra también en el tubito que contiene las tiras reactivas y se aprecia nada más por la semejanza en el color que desarrolla la reacción. Se puede expresar en cruces o en miligramos por decilitro, ya dependiendo del laboratorio. Las sustancias reductoras en general salen positivas si no se ha absorbido bien la lactosa, la glucosa o la fructosa. ¿De acuerdo? Por eso en los lactantes se pide mucho este pH y azúcares reductores para ver si están siendo intolerantes a la lactosa. Muchas veces cuando se les da leche de fórmula, a veces
empiezan a tener cólicos, evacuaciones, cada vez que ingieren la leche, inmediatamente evacúan. Y el color de esta evacuación es muy sugestiva de intolerancia a la lactosa, intolerancia a la leche en este caso, ¿no? Y los médicos pediatras piden mucho este pH y azúcares reductores en lactantes. Ahora vamos a las pruebas. ¿Alguna duda hasta aquí? Pregunta. No, química. ¿No? Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver la parte microscópica del coproanálisis, que es la búsqueda de parásitos. ¿Ok? Vamos a entender que un parásito es todo ser vivo, animal o vegetal que pasa toda su vida o parte de su existencia a expensas de otro ser vivo. Generalmente este ser vivo es más potente o más fuerte que él, en el caso pues se denomina huésped, que seríamos nosotros, y al que puede hacerle daño o no. Se pueden contraer por medio de los alimentos o el agua contaminada, la picadura de un insecto o por contacto sexual. Algunas enfermedades parasitarias son más fáciles de tratar que otras. Varían en tamaño, desde muy pequeños organismos unicelulares llamados protozoarios hasta gusanos que pueden observarse a simple vista, que son los helmintos. Yo en una ocasión sí vi que una persona llevó una muestra fecal y ahí tenía a su parásito, a su lombriz allá. Imagínense que para que llegue a ese tamaño, ¿cuánto tiempo ha estado infestada con estos parásitos, ¿no? Estas pruebas microscópicas buscan identificar los parásitos o sus diferentes formas, ya sea quistes y trofozoitos o trofozoitos en los protozoarios, o larvas o huevecillos en los helmintos, en una muestra de materia fecal fresca. ¿Qué quiere decir esto? La muestra de materia fecal no debe de ser de hace 2 días, tiene que ser del día que se vaya a realizar el análisis. Los resultados normales, pues no debemos tener parásitos, nosotros no tenemos parásitos. El resultado normal o positivo es la presencia de uno o más parásitos en la muestra fecal. ¿De acuerdo? Aquí les puse este cuadrito. Si estamos hablando de protozoarios, los principales pueden ser ciliados, como la Giardia lamblia, flagelados, como el Trypanosoma cruzi. ¿Alguien me recuerda qué causa este Trypanosoma cruzi y dónde lo hemos mencionado con anterioridad en nuestras sesiones? Sí, es el que causa la enfermedad de Chagas, ¿no? Ajá, perfecto. ¿Y te acuerdas también dónde mencionamos que se realizaba esta prueba? Sí, creo que era en el gen citológico, ¿no? O sea, en el, ¿cómo se llamaba? Se me fue el nombre. ¿Te acuerdas cuando mencionamos que la sangre, una vez que es donada, se le hacen ciertas pruebas para que la sangre sea segura y libre de agentes infecciosos? Pues esta enfermedad de Trypanosoma cruzi se le hace a las unidades de sangre también, ¿sí? Gracias, gracias. Otros protozoarios son las formas, ¿sí? Tengo una duda, en el caso de, pues, cuando se analiza las heces, ¿solamente se analiza, pues, heces sólidas o también, pues, líquidas con diarrea también? Todas se analizan. Lo único que hacemos es, anotar la consistencia y la forma de la materia fecal del paciente. Hemos visto sangre, heces líquidas sanguinolentas, con mucho moco. Todo eso lo reportamos, porque el médico una vez viendo esto, y muchas veces esas muestras líquidas no tienen parásitos, sino que son un proceso inflamatorio debido a otras razones, ¿no? Pero sí, todas las hacemos, si son duras, si son líquidas, todas. Y se agarra una pequeña porción que se diluye y sobre esa parte diluida se trabaja. No es toda la materia fecal la que se trabaja. En algunos laboratorios del frasco donde llevan la muestra, ese mismo frasco lo diluyen, o sea, le echan agua y lo diluyen. Nosotros preferimos tomar una pequeña porción, colocarla en un tubo de ensayo y añadir la solución fisiológica.
romper muy bien la materia fecal para que quede lo más fina posible y se coloca una gota en un portaobjeto. Se guardan 2 gotas, perdón. Una es directamente con esa solución fisiológica y otra gota se le pone una gota de Lugol, que es un reactivo que nos permite ver mejor o apreciar mejor las membranas de los quistes o de las larvas cuando hay. Realmente hace mucho que no vemos, antes había muchísimos tricocéfalos, quistes de huevecillos de ascaris, pero ahorita realmente no. Yo me acuerdo que cuando empecé en el laboratorio, qué horror, era una cosa terrible. Las ascaris, los tricocéfalos, las amibas eran así, pan nuestro cada día, pero yo creo que o se fueron desparasitando, las campañas de desparasitación fueron efectivas porque luego disminuyeron. ¿Sí queda clara mi respuesta ante tu pregunta? Sí, química, muchas gracias. Muy bien. Continuemos entonces. Otros de los protozoarios son del tipo de los rizópodos, como la entamueba histolítica, y esta da mucha molestia. Esta, si no se atiende, puede avanzar, inclusive enquistarse en tejidos y órganos, y realmente es muy latoso, ¿no? Y también están los esporosos, como el Toxoplasma gondii. ¿Alguien me puede decir o recuerda, porque este toxoplasma es muy común y quién lo transmite o cómo se transmite? ¿Alguien lo sabe? Era por las heces de los gatos. Perfecto, es por las heces de los gatos. ¿Y qué ocasiona en las personas, en el caso de las mujeres? ¿Qué problema nos da? Podía causar esterilidad en las mujeres. Exactamente, muchísimas gracias. Y esta prueba de Toxoplasma gondii, que aquí lo que estamos viendo es el parásito como tal, pero hay una prueba que vamos a ver en la unidad 2, es un perfil de infertilidad o problemas de infertilidad. Hay un perfil que se denomina perfil de Torch. No sé si ustedes habrán oído hablar de él. Sí, química. ¿Sí? Pues este perfil de Torch analiza toxoplasma, rubiola, citomegalovirus y herpes, que son 4 condicionantes que pueden causar infertilidad en la mujer o problemas al embarazarse. A veces cuando uno tiene toxoplasma, creo que tienen abortos. No pueden mantener el producto, ¿no? Se hacen este tipo de estudios para determinar. Y el tratamiento de ese toxoplasma realmente es un tratamiento muy largo, da mucho trabajo erradicar. Se da inicialmente un tratamiento, creo que luego se descansan unos días y se vuelve a repetir el tratamiento. Y después se vuelve a determinar si todavía hay o no. ¿Ok? Bueno, estos son los principales protozoarios. Yo sé que hay más, pero les quise mencionar algunos. De todas maneras, ustedes cuando les llegue el resultado, lo que van a ver, qué tipo de parásito es, entonces ya saben qué tratamiento darle. Las otras son los helmintos o denominados gusanos, que pueden ser platelmintos, que son los gusanos aplanados, que son los céstodos, entre ellos están las tenias, saginata solium y menolepis nana, y los tremátodos como la fasciola hepática. Entre los nemátodos cilíndricos, pues son el Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis, Strongyloides stercodalis, Trichurris trichurria, que son los tricocéfalos. Estos son muy característicos, o sea, no se pierde, cuando hay no se pierden en la observación microscópica. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿alguna duda del coproanálisis? No, química. ¿No? No les puse acá una prueba que se llama citología fecal, que lo que se trata es citología de moco fecal. Es tomar una pequeña porción de la muestra, del moco presente en la muestra y hacer una extendido en el frotis que se tiñe y se observa la presencia de leucocitos en las heces fecales. Eso también se pide mucho en niños. Y también es de una muestra de copro. Muy bien.
Con eso terminamos la parte de copro y vamos a mencionar, Disculpe, ¿sí? y se hace aquella, no recuerdo el nombre de la prueba, pero donde se queda como suspendida en una gasa. Las heces se quedan suspendidas y va goteando. No recuerdo el nombre. No recuerdo, yo no la he hecho nunca. ¿Cuál será? No seas malito, averígualo para que lo discutamos en clase, ¿sale? Sí, Es de heces fecales, ¿no? sí, es que lo vimos en una clase de infectología, pero no recuerdo el nombre. O sea, se me hizo curioso, ¿no? Sí. No, fíjate que yo no la he, ni en el laboratorio del Centro Médico de las Américas donde trabajé, ni aquí la he visto que la hagan. Pero podrías, si me puedes averiguar el nombre, puedo investigar y lo podemos platicar. Sí. Sí, está bien aquí. Muy bien, perfecto. Con eso terminamos la parte de coproanálisis y vámonos a lo que vienen siendo las pruebas indirectas. En el caso, solo vamos a tocar el tema de las reacciones febriles, que la verdad con las respuestas que ustedes pusieron en el cuestionario está todo más que claro y muy bien ejemplificado. Esta es una prueba que se realiza en el suero del paciente. O sea, al paciente se le tiene que tomar una muestra de sangre. Se tiene que depositar la sangre en el tubo de tapón amarillo, se coagula, se centrifuga y lo que voy a utilizar es el sobrenadante, es la parte líquida amarillita, ¿ok? Se emplea para determinar la presencia de anticuerpos añadiendo antígenos diluidos, principalmente es la reacción de Vidal, que es para tifoidea, salmonella, perdón, y la reacción de Hood-Lesson para Brucella y la otra, me fue el nombre de la de Proteus OX, a ver si se me acuerda. Es ¿La una de prueba, Bale-Felix? ¿la de cuál? Bale-Felix. Esa. Es una prueba basada en la reacción de aglutinación entre el antígeno que contiene el reactivo y el anticuerpo que contiene el suero del paciente. Claro, si hay. Es una prueba relativamente rápida, la mayoría de los laboratorios la tienen y muchas veces es interpretada erróneamente. Un resultado positivo, la titulación se reporta mediante diluciones. ¿De acuerdo? Acá, esto de acá, diluciones al doble con solución fisiológica, esto no va, lo voy a quitar. Nosotros hacemos la prueba directa, que es una gota del reactivo. Aquí como está, en la imagen, si ustedes ven, son 6, 4, 5, deben ser 6. Para cada reactivo es una gota de muestra. Son 6 gotas de sangre. Aquí ya tiene el reactivo. Es 6 gotas de suero y se le añade el reactivo. Reactivo de tífico O, tífico H, para tífico A, para tífico B, proteos y más arriba debe estar la de Brucella. ¿De acuerdo? Hacemos la reacción, una gota de reactivo y una gota de suero. Si da positivo, lo que se hace es, se va bajando la cantidad de suero y al ir bajando la cantidad de suero, lo que se va aumentando es la concentración del anticuerpo. Y aquí lo vamos a ver. Primero, si da positivo, entonces vamos a añadir 0.08 mililitros de suero con una gota de reactivo y equivale a una dilución 1:20. La siguiente, y esto se hace por cada pocillo positivo. O sea, si me dio positivo en O, me dio positivo en H, me dio positivo en Proteus, voy a hacer esto mismo por cada reactivo. Luego pongo 0.04 de muestra y equivale a 1:40, 0.02 de muestra y equivale a 1:80. Hasta aquí, al 80, se puede sugerir una infección pasada. ¿Okay? Está la presión. Los anticuerpos pueden durar hasta 1 año en disminuir, o sea, en salir negativos. Y muchas veces dicen, no me he tomado el tiempo para probarlo, para comprobarlo, que 1 año
tardan en desaparecer y a veces ni siquiera desaparecen. O sea, siempre nos va a dar una positivo 1 a 20, 1 a 40. Pero eso no quiere decir que requiera un tratamiento. Cuando los títulos positivos van de 1 a 160, 320, aquí sí se sugiere que la infección es actual y se debe dar tratamiento. Muchos médicos, no sé si ustedes han oído el término que dice, no le demos nada, el cuerpo solito lo autolimita. ¿Lo han escuchado? Y es cuando realmente, sí lo han escuchado, ¿verdad? O algunas personas lo han Sí. escuchado. Sí. Y es cuando el médico decide no dar antibiótico a ver si el organismo es capaz de superar este proceso infeccioso. ¿Okay? Claro que como el médico no lo está sintiendo, ¿verdad? Pero bueno, y esta positividad, este resultado positivo de 1 a 80, muchas veces los médicos lo interpretan como una reacción actual, una infección actual, y empiezan a dar antibiótico y lo vuelven a repetir y esto no desaparece. Entonces es cuando les digo que a veces es erróneamente interpretada. Hay que tener mucho cuidado. Y acá en esta imagen de abajito, vean, por ejemplo, para el típico O, que me dio positivo, tengo que hacer las diluciones hasta que yo vea un resultado negativo. Si me da positivo aquí, positivo aquí, pero aquí ya me da negativo, entonces yo voy a reportar hasta esta 1 a 80. ¿De acuerdo? Y a veces, pues, mayor de 640, pues realmente ya no se hace, ¿no? Con reportar unas 640 decimos tiene una infección muy, muy terrible. Muchos laboratorios es apreciativa la aglutinación, es decir, no hacen esta dilución, sino solo reportan. Me parece que tiene 1 a 160, porque yo lo he escuchado. Y digo, no, aquí se tiene que hacer y nosotros en la facultad hacemos todo este proceso por cada reactivo positivo que tengamos. Y sabemos, como ya lo dijeron ustedes en sus preguntas, en sus respuestas, que son 6 las reacciones febriles que se realizan. O sea, la prueba de reacciones febriles son 6 reactivos, son 6 antígenos, que es el típico O, típico H, para típico A y B, que es propio para Salmonella, Proteus OX19, que es el de Rickettsia, y el de Brucella, que es para Brucella propiamente, ¿no? Estos son los parámetros que se miden. Es una prueba muy utilizada, pero como les repito, es una prueba que ya está perdiendo presencia por las PCR infecciosas ultrasensibles, pero no todos los laboratorios la tienen. Es decir, si ustedes están en un laboratorio o en una comunidad de primer nivel o de primer contacto, lo que más van a tener a su alcance son las reacciones febriles. Y lo que ustedes tienen que interpretar, tomando muy en cuenta la sintomatología, la historia clínica, esa historia clínica que cuando ves un cuadro de diarrea, fiebre, qué comiste, a dónde fuiste, todo ese, qué hiciste las últimas 24 horas, es muy importante y de mucho valor esta información. ¿De acuerdo? Entonces, con esto terminamos. No sé si tienen alguna duda o comentario, jóvenes. Nada más, recuerdo haber leído en química que ya, bueno, decía que al menos en el primer mundo ya no se llevaban a cabo estas pruebas, pero aquí Sí, sí, por la falta de especificidad y todo esto. sí. Entonces, no sé qué tan confiable sea hoy por hoy o cómo se complementan estas pruebas. Sí, tienes toda la razón. De hecho, fíjate que cuando yo estaba preparando mi tema, mi esposo me decía, mi esposo es médico y no sé si ustedes lo conocen, pero es el doctor José Julio que trabajó en la facultad como coordinador de la carrera, pero se jubiló. Entonces yo estaba preparando este tema y me decía, sí, eso ya no se usa. Bueno, ya no se usa teóricamente, pero nosotros es lo que tenemos a nuestro alcance, ¿no? Eh, no te debes de basar nada más en estas reacciones febriles. Esto te va a orientar, pero te puedes apoyar con no lo sé, una muestra de coproanálisis. Ese interrogatorio del paciente te puede ayudar muchísimo. Puedes inclusive
pedir un coprocultivo, ¿no? Si tienes esas evacuaciones diarreicas y todo, pues puedes pedir un coprocultivo. Pero sí, hoy en día esto, yo creo que en un par de años ya ni siquiera va a existir, como muchas pruebas que van evolucionando, van mejorando. Y a medida que las podemos tener a nuestro alcance, pues es lo ideal, ¿no? Pero pues hay que tener también una realidad que no todo lo podemos tener a nuestro alcance. De hecho, hay pruebas hay pruebas que se necesitan equipos especiales. Aquí prácticamente lo único que necesitamos es tener el reactivo y un microscopio para poder apreciar la aglutinación, porque a veces la aglutinación a simple vista no la podemos ver, pero a veces es tan fina que con el microscopio podemos ver si realmente hay una aglutinación, ¿sí? No sé si me queda claro, Nelson. ¿Quién fue? Aarón, ¿verdad? ¿Fuiste tú, Sí, Aarón? sí, química, sí, gracias. Sí, entonces, pues eso es lo que van a tener a lo mejor ustedes jóvenes cuando vayan al servicio social y les toque estar en una comunidad y, y, y van a ver que a lo mejor ni siquiera eso van a tener, ¿no? Por eso la historia clínica, siempre se los recalco mucho, todo lo que ustedes puedan obtener del paciente es súper, súper valioso. Y los antecedentes y los antecedentes familiares es muy, muy valioso. Por eso estas pruebas de laboratorio se llaman métodos auxiliares de diagnóstico. No te pueden dar, o sea, no te puedes basar nada más en un resultado. Tienes que tener además la historia clínica y todos esos datos. Y va a haber pruebas que te puedan ayudar en el diagnóstico. Por ejemplo, si tú estás en un lugar donde tienes acceso a las PCR, pues cuando tú tengas este resultado, a lo mejor vas a decir, quiero una PCR para saber específicamente a qué me estoy enfrentando. ¿Ok? ¿Alguna duda más, compañeros, jóvenes, estudiantes, señoritas? Sí, química, o sea, ¿de qué forma podrían venir las preguntas del examen? Buena pregunta. ¿Quién eres? Jesús, ¿no? Sí, Jesús. Ay, ¿sabes qué, Jesús? Honestamente, no lo sé. No me he sentado. No quiero que sean, yo pretendo que para esta unidad 1 sean preguntas muy, muy directas. No les quiero poner casos, sí, que un paciente, shalala, no, muy directo, de contenido. ¿Sí me explico? Lo más seguro es que sean de opción múltiple, ¿sí? Conceptos, porque sí quiero dejar para el examen final, porque no vamos a tener examen de la unidad 2, pero sí para el examen final sea un poco ya más integral. ¿Sí me explico? Sí. Sí, ahorita quiero que sean conceptos. La verdad, te juro, Jesús, que no he pensado en cómo desarrollar las preguntas. Tengo que sentarme con el doctor Tun también a ver de qué manera podemos trabajarlas, con el doctor Moisés también, porque recuerden que esto es una materia, es una asignatura nueva, ¿sí? Tardamos un poquito en desarrollar los temas. De hecho, para el siguiente grupo, esto de los cultivos, sí lo tengo que poner, porque es una manera de identificar bacterias, que yo en su momento no lo pensé, ¿no? Pero con ustedes no entra. Entonces, sí tenemos que plantearnos muy bien de qué manera. Mi idea es de que sean conceptos, que sean de opción múltiple. Nada de responder ni desarrollar. Conceptos. Ya en el segundo examen ya será otra cosa. ¿De acuerdo? Sí, química. Muy bien. Nada. ¿Alguien más, algún comentario más que me quieran dar? ¿Y qué les ha parecido esta materia, jóvenes? En lo personal, muy útil química. Gracias, Aaron. Realmente en lo personal sí, creo que sí lo necesitaba. Sí, fíjate que cuando nos reunimos cuando me dijeron, es que es para allá, y trabajamos en vacaciones todo este contenido, el coordinador decía, ya hubiera querido tener esta asignatura cuando yo estudié. Pero bueno, es una oportunidad y de verdad primero que nada, deseo que estén a gusto con la asignatura y segundo y lo más importante, deseo que lo que les esté transmitiendo sea realmente claro y cuando termine el curso y
sí les voy a pedir su retro, porque de ustedes yo me voy a basar para el siguiente curso. ¿Qué les pareció? ¿Qué desean? ¿Qué podemos implementar? Yo voy a tomar en cuenta todo lo que ustedes me puedan, la verdad, molestarme, la verdad. Si me dicen, no, química, ¿sabe qué? Esto, la verdad, no lo dio usted bien, también lo voy a hacer, ¿ok?